cuando son padres primerizos y se viene el primer día de clases para ellos, o ya lo tuvieron porque inició en muchos colegios el día lunes. Y sé que hay mucho temor, sé que hay muchos niños que les cuesta pues afrontar la separación de los padres y de las madres. ¿Cómo poder trabajar en ello, Consuelo? Claro, Katiuska, algunos colegios ya empezaron la semana pasada, otros a mitad de semana, otros recién van a empezar este lunes, pero definitivamente es una situación que a veces genera cierta ansiedad, tanto a los niños, pero yo diría también a los padres. Sí, y es que les da pena. Efectivamente, y es que los padres son quienes después les generan esa ansiedad también a los pequeños. Entonces hay que empezar, primeramente, los papás a manejar sus emociones, a calmarse, a poder transmitirles más bien emociones positivas a los niños, ¿no? Y que sepan que más bien es algo positivo el ir al colegio. Has dicho algo muy valioso. Yo tengo una experiencia, por ejemplo, cuando un niño se cae. El que se asusta eres tú. Ajá. Tú eres el que le transmite que tiene que llorar, porque si el niño se cae solo, el niño se levanta y no llora. Pero cuando tú saltas y te asustas, tú ya le has transmitido esa mala emoción al niño. Claro, es que ahí los pequeños ven el rostro de la mamá, ven cómo es que reacciona el papá y de pronto dicen, uy, si mi mamá está así es porque algo malo me está pasando. Eso. Entonces ahí es cuando les genera ese miedo, esa ansiedad, esa preocupación. Entonces, ¿quién no se ha caído de pronto del triciclo, la bicicleta? Todos en algún momento corriendo, jugando a las escondidas. Y los niños lo ven de una manera tan natural, pero cuando ven de pronto la cara de alarma de los papás, ahí es cuando se asustan. Así Entonces, igual de la misma manera tienen que saber que el ir al colegio es algo bastante positivo. Más bien que vean que los papás están felices porque van a ir al colegio, que los lleven también a comprar sus útiles escolares, que escojan su lonchera, su mochila, que vean de pronto el sticker con el personaje preferido para colocarlo en algún lugarcito del cuaderno, que los motiven a ir al colegio. Eso es importante, que el niño esté motivado. Ahora, ¿qué pasa cuando el niño es un poquito engreído en el sentido de que está todo el día pegado pues a la mamá? Y en el colegio va a estar 4 o 5 horas ya no con la mamá. Claro, eso es un factor importante porque hay a veces también esa tendencia a la sobreprotección, en donde más bien se le genera al niño el temor a lograr cosas. El ir al colegio es malo, entonces. implica... Atención, ojo, mamitas, papitos. El ir al colegio implica también un grado de independencia en cuanto a que el niño tiene que ir empezando a ser cada vez más autónomo. A medida que va creciendo, tiene que ir haciendo cada vez más cosas de manera independiente, como ir al baño, por ejemplo. ¿No? En un inicio se sabe que de pronto la auxiliar lo va a acompañar, lo va a llevar, que de pronto los primeros días se le va a ayudar en cuanto a abrir de pronto algunas cosas que sean un poco más complicadas a la hora de la lonchera, pero cada vez lo tiene que ir haciendo más el pequeño. Y esto también es un tema que las profesoras tienen que apoyar y ayudar en los colegios, porque sí he visto en algunos casos que hay profesoras que todavía les dan la comidita en la boca para que sea más fácil, ¿no? Pero tienen que más bien darles el mensaje de que ellos pueden lograr hacerlo. Eso es importante. Que todo lo que aprendan en casa se refuerce también en el colegio y que los niños sepan que tienen esta capacidad para hacer las cosas solos. A veces, con el apuro, es que los padres les hacen las cosas o les facilitan de una manera ya ciertamente desmedida que les genera más bien desconfianza a lo que ellos pueden lograr hacer. Por ejemplo, ya con el apuro, que va a llegar la movilidad, de pronto a veces los papás les cambian el uniforme, ¿no? Cuando los niños muy bien pueden cambiarse solos. Desde 5 o 6 años ya los niños pueden cambiarse completamente solos el uniforme. Pero a veces está el pobrecito, mijita, mijito, que todavía tiene sueño. Y eso es malo porque no se vuelve independiente. Exacto, que duerme un poco más y les terminan cambiando y al final los cambian dormidos. Exacto. Y eso está mal. A ver, yo tengo una tía que es profesora de inicial y yo le hice un montón de preguntas antes de esta entrevista. Y yo le decía, ¿cuáles son las clases de madres primerizas? Me dice, está la mamá que no quiere salir del salón, quiere estar en el salón o que está todo el día con otras madres afuera de la puerta del colegio. ¿Cómo impacta eso en el niño? Entiendo que la mamá está preocupada, pero no le va a pasar nada, señora. Eso es importante que se trabaje sobre todo con los papás, porque les generan inseguridad a los niños, ¿no? Y a veces se ve esos casos de que los padres todavía siguen en inicial, tal cual fueran alumnos. Romper el cordón umbilical. Y los niños están súper ansiosos, mirando dónde está la mamá. En vez de estar atentos a la clase, no los quieren perder de vista a los padres.
Entonces ahí también se está generando pues esta inseguridad más bien. Acá es importante que se trabaje lo que es prevención, que se ayude a los niños antes de ir al colegio. Antes, por ejemplo, te decía, el hecho de que vayan con los papás a comprar sus útiles escolares, a medida de motivarlos también. El hecho de que jueguen, por ejemplo, a la escuelita en la casa, que sepan cómo es que va a ser el colegio y que tengan la oportunidad de los niños de verse incluso en el rol ellos en algún momento de maestras, de maestros. ¿No? Vamos a jugar a la escuelita, entonces ahora tú vas a ser la maestra, y ponen ahí a los peluches, a los muñecos que sean los alumnos, y se hace justamente esta representación en función a que ellos tengan la posibilidad de saber cómo va a ser y que lo vean como algo divertido más bien. Así es. ¿Y cuáles son las cosas básicas que el niño tiene que saber antes de ir al kinder, al colegio? Por ejemplo, que nadie puede tocar mi cuerpo, ¿no? Es importante que les enseñen a los pequeños a saber decir sí ante algunas situaciones y no también ante algunas otras. Entonces ellos tienen que saber que su cuerpo nadie los debe tocar, ¿no? Saber decir no ante algo que no quieren. Incluso si no quieren darle un beso a alguien, también tienen todo el derecho de no hacerlo, ¿no? Entonces ahí si no quieren hacerlo, pues es un no y están con el derecho también de decirlo, ¿no? Entonces eso es importante y también saber que los niños aprenden de manera lúdica a través del juego. Este tema de decir no, de decir sí, también se puede enseñar con los juegos, ¿no? Con los peluches, mira, esta parte el muñeco no quiere que se le toque. ¿Cómo es que dice el muñeco? No, ¿no? Y mirando a los ojos de una manera también fuerte. Claro, porque el niño ya se enfrenta ante la sociedad. Yo sé que es un kinder, sé que es un colegio, pero el niño no va a estar por esas horas con la mamá, que va a ser vigilante, por ende ya tiene que hacer cosas básicas. ¿El niño ya debería saber ir al baño solo? El niño puede ir al baño solo desde pequeño, le tienen que enseñar más bien a casa, ¿no? En casa les tienen que enseñar que a los 2, 3 años ya pueden ir al baño, pueden ser cada vez más independientes. Hay casos que se puede tener alguna excepción, por ejemplo, en situaciones en donde los pequeños han podido tener algún tipo de enfermedad y se han retrasado en cuanto al control de esfínteres, ¿no? Entonces ahí sí es importante también que los padres dialoguen mucho con las maestras, con los maestros del colegio, que sepan, que tengan esa información adecuada. A veces suceden también situaciones en los colegios que a los niños les genera de alguna manera algún tipo de retraso en cuanto a algo aprendido, porque observan a los compañeritos, entonces vienen con ciertas inquietudes o dudas, que siempre es favorable esta comunicación que debe de haber con los padres y con los docentes. Y si es que, bueno, seguimos avanzando ya de iniciar la primaria, cuando te cambian de escuela, eres el niño nuevo en la primaria, ¿cómo manejarlo como padre de familia? ¿Cómo guiar a nuestro niño para que no se sienta solo, aislado? Claro, esto es un factor también muy importante. Primeramente, saber el motivo del cambio de colegio. ¿Cuál ha sido el motivo? Si es por un cambio de domicilio, por ejemplo, es diferente. O de padres divorciados. También puede ser, ¿no? Que antes el niño vivía de pronto con la mamá y ahora vive con el papá, entonces han tenido que cambiarlo de colegio por esos factores, en donde ahí se ve también un factor emocional de por medio, que es muy importante trabajarlo. Si es que ha pasado por una situación de bullying también, que es una situación que últimamente ha sido muy, muy sonada. El año pasado han habido muchos casos de bullying y que en realidad ya habían desde antes incluso de la pandemia, pero con la pandemia pues toda esta problemática de situaciones de bullying han aumentado. Entonces, si hay un cambio de colegio por esa situación, es aún un poco más complejo y sí amerita un trabajo psicológico al respecto. Entonces ahí sí es importante que haya un acompañamiento psicológico para que el niño pues pueda entrar más preparado a ese nuevo ambiente escolar. Y cuando es adolescente, supongo que debe ser más complicado. Pues a veces pasa que los padres deciden que el último año vayan a otro colegio para que se vayan preparando para la universidad en paralelo, ¿no? Entonces tú eres adolescente, dejas todos tus amigos y te vas a un nuevo colegio. Sí, también se pueda considerar ello, ¿no? Sobre todo que en esta etapa es muy importante el factor social, ¿no? El hecho de que los chicos ya de secundaria interactúan mucho con chicos de su edad, en donde sí es un factor determinante acá, ¿no? El hecho de que puedan ellos también tomar ciertas decisiones en cuanto a dónde les gustaría ir, es decir, que se sientan escuchados también. Finalmente la autoridad son los padres en casa, ¿no? Pero sí es importante que se escuche su opinión,
que se diga, bueno, ¿por qué preferirías este colegio? Plantearle también opciones en función a que el chico se sienta también escuchado, atendido, ¿no? Entonces, hay colegios que sí son más académicos y en realidad la mayoría de nuestros colegios acá en Perú son más académicos, más enfocados a lo que es transmisión de conocimientos, pero también es importante el desarrollo de las habilidades blandas, de la inteligencia emocional, estas habilidades socioemocionales que son importantes ir desarrollándolas a temprana edad realmente. Y sobre todo en esta etapa de niñez y adolescencia también. Así es, y nos gustaría ahora conversar con la población, sobre todo más allá de preguntas, quizás compartir un poco de testimonios, si son maestras, bienvenidas, si son madres primerizas también. Las escuchamos al 251-9422 y al WhatsApp 940-800-800. Sé que ahora la virtualidad ha hecho que la Miss, que la profesora, esté mucho más cercano con los padres, que le envíen fotos, videos. ¿Cuál es el límite correcto para ti? Porque a veces está el padre que quiere la foto todo el día, el video todo el día, una transmisión en vivo de lo que hace su hijo. Y lo sé porque, repito, mi tía es profesora de inicial y me cuenta algunas situaciones que ella considera que ya no son saludables. Por ejemplo, ¿cuál es tu opinión sobre eso? Exacto, claro. Todo tiene un límite, ¿no? Hay que tener un equilibrio en todo, ningún extremo es sano, ni tantas fotos, muy ni tampoco ninguna. Somos entonces, en este país. Es un tema, no sé si del país, si de la cultura, si de América Latina, de que el padre es bien sobreprotector, la madre también, somos muy engreidores y eso no es tan positivo. No, es que no es positivo de ninguna manera, porque más bien ahí, ¿qué es lo que se hace? Se da más bien el pensamiento de que el niño no puede hacer las cosas solo. Cuando más bien hay que reforzar esta independencia, esta autonomía y transmitirle el mensaje de que es capaz de hacer las cosas. Entonces ahí hay un error muy grande porque mientras deberíamos más bien motivarlos, muchas veces se hace lo contrario y se le transmite el mensaje de que no puede, ¿no? De que es incapaz, de que la mamá o el papá son aquellos quienes le tienen que solucionar las cosas y hacer las cosas hasta tal punto de que lleguen a formar una dependencia que definitivamente no lo va a ayudar a desarrollarse. Así es. Y yo sé que la mamá o el papá no lo hace con esa intención, sino que es el amor extremo que le tienen a los niños. Uno ama mucho a su hijo, pero el mensaje que están dando es lo que tú has dicho. Claro, ¿no? Y definitivamente los padres quieren lo mejor para sus hijos, pero a veces lo que pasa es que falta información. Entonces no saben realmente cómo reaccionar ante alguna situación, cómo ayudar a sus hijos. Y a veces, lamentablemente, pasa lo contrario. Y en vez de ayudarlos, pues los pueden estar perjudicando. Entonces, así es. Acá es importante la prevención. Ahora que los chicos van a empezar el año escolar. El 13 de marzo en algunos colegios, otros ya comenzaron. Ya empezaron, ahorita otros. Pero saber que el horario también es importante. Que empiecen a acostarse ya más temprano, porque hay chicos que llegan luego a clases cansados, ¿no? Y eso definitivamente repercute en su aprendizaje. El que organicen sus cositas ya listas, su mochila, su uniforme el día anterior, ya todo tiene que estar preparado. Así es. Hay una llamada ahí en espera. Hola, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cuál es su nombre? Andrés. Andrés, cuéntanos, Andrés, ¿cuál es tu pregunta, tu comentario, tu testimonio? Bueno, primero que nada, felicitarles por el programa, es muy bueno. Gracias, Andrés. Lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Solo tengo una consulta con la psicóloga. Sí. Respecto a qué debo hacer si el niño es prematuro, porque presenta algunos problemas. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengas tú para nuestro oyente Andrés? ¿De repente alguna repregunta, Consuelo? Sí, claro, tendríamos que saber cuáles de pronto las características que está presentando actualmente el pequeño, qué edad tiene también. 3 años y todavía no va al baño solo, había que cambiar el pañal, hay que atender todavía eso. Por lo demás, es muy adelantado en el lenguaje, muy adelantado en algunas cosas, muy precoz, pero solo ese problema. Muy bien, Andrés. Gracias, como siempre, por la sintonía aquí en Exitosa. A ver, Consuelo. Claro, si tiene 3 añitos y está todavía aprendiendo a controlar los esfínteres, es importante que esa información la tenga la profesora, ¿no? Que se le explique, que sepa la profesora y que se trabaje, sí, ese tema. Ahorita todavía aprovechando que es verano, tenemos todavía marzo a abril para
ayudar al pequeño a que pueda aprender a controlar sus esfínteres, siempre de una manera muy alentadora, motivándolo a hacer, ¿no? El hecho de que pueda de pronto reforzarse su conducta bajo estrategias de economía conductual, por ejemplo, darle algún sticker motivador que refuerce cuando el pequeño puede ir al baño, inicialmente acompañarlo, siempre tiene que ir un adulto a acompañarlo al baño, felicitarlo, ¿no? Hacerle saber de que es importante ese refuerzo positivo, que pueda, ¿no? Exacto, ¿no? Ese refuerzo positivo, esa motivación que también se ve tanto a nivel de cómo el pequeño ve el rostro de la persona, ve si está alegre, si lo nota en la mirada, en el tono de voz, como también siempre los detalles como un sticker, algún dulcecito pueda ser importante para ellos y que sepa que ha ganado algo porque ha tenido un logro también, ¿no? Y se va reforzando poco a poco esto, tanto en el colegio como en casa.